Puedes hacer el chat. Claro, estoy dentro, ¿no? Totalmente. Totalmente dentro. Buen día, ¿cómo estás? Molt bé, muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es, ¿por qué haces cine? Pues es una pregunta complicada. A ver, mucho. ¿Por qué hago cine? A ver, es que yo me siento que lo que hago es documental, ¿no? Que hay una parte de mí que hace documental vinculada al cine y hay otra parte que hace documental en su visión más amplia, ¿no? En cómo el documental puede como atravesar diferentes artes, ¿no? Si hablo de documental en cine específicamente, pues porque me parece, o sea, el documental me parece un lugar increíble en el que conocer a gente, conocer realidades que no conozco, relacionarme igual con personas que igual si no hubiera como esta excusa en medio no hubiera conocido nunca, ¿no? Y entonces este lugar me encanta. Entonces el momento de plasmarlo a nivel artístico, yo creo que lo que hago es ver qué lenguaje es el que mejor pienso que puedo utilizar para contar esa historia, ¿no? Entonces hay algunas veces que es a través del cine, hay otras veces que es a través del teatro, a veces que es, ¿no? Pero sí que el documental en sí, el hecho documental es lo que me interesa, porque es la relación esta con las personas, conocer gente nueva, poder dar a conocer una historia que igual no sería posible si no fuera con este medio. No sé si te he contestado. Sí, claro. ¿Y teatro, cine, esto cómo fue? ¿Ha sido una mezcla, una fusión, una transgresión? ¿Por qué empezó una cosa, cómo fuiste a la otra? ¿O fue una cosa como natural en ti, de decir, me gusta explorar diferentes herramientas, ámbitos? Yo creo que fue una forma natural porque yo cuando era pequeña estaba muy relacionada con el teatro, siempre había hecho muchas cosas de teatro, pero luego, claro, cuando descubrí el cine también me gustó mucho, ¿no? Y yo me formé más en cine, tal, pero yo creo que había en mí una parte de relación con el teatro que necesitaba explorar de alguna manera, ¿no? Pero no sabía desde dónde, ¿no? Porque lo típico que cuando eres pequeño, si haces teatro, acabas haciendo de actor o de actriz, ¿no? Pero yo necesitaba encontrar desde qué lugar. Y entonces, hace bastantes años, hice un intercambio que era de jóvenes que querían experimentar artes en diferentes partes de Europa, tal, y allí en este proyecto yo empecé a mezclar el audiovisual con el teatro, ¿no? Cómo las técnicas audiovisuales se podían utilizar también en la escena. Y ahí me fascinó, porque pensé, esto es un universo increíble también y con muchas posibilidades de explorar. Y entonces aquí empecé. Y entonces voy combinando, ¿no? Depende de los proyectos, hago cosas más relacionadas con puramente cinematográfico, pero hay otros proyectos que son más teatrales. Y este fue el camino, como descubrirlo y pensé, allí hay algo que es muy interesante explorar. Ahora la pregunta, Sonia, ¿tú fuiste alumna? No. Vale, entonces, sí. ¿Cómo empieza toda esta historia? Porque, pues, es una sorpresa. Bueno, porque... Sí, claro, que había sido alumna. Ya, sí, entiendo que sea el primer pensamiento porque yo no fui alumna, pero uno de los productores de la película sí, vale. Que es Víctor. Entonces todo esto salió de... La productora es Fractal, ¿no? Sí, te iba a preguntar por ella, pero ya que sale. Vale, Fractal es la... ¿El nombre? ¿Fractal? Fractal, es que claro, yo no soy miembro de la productora, sí. ¿No? Pero los conozco mucho y nos conocemos mucho con Marc, o sea, ahora voy enlazando temas, ¿no? Pero la productora está formada por Marc, Víctor, Ichazo y Borja, ellos fueron los fundadores y es una productora súper potente que hacen proyectos, tienen una rama más vinculada al documental social y otra rama más vinculada a la ficción, ¿no? Y trabajan desde hace muchos años. No te sé explicar por qué el nombre de Fractal, esto tendrás que hacer otra entrevista con ellos. Sí. No, Víctor hizo una película que se llama Clase Valiente, sí. Y ya tenía ganas de conocerlo y hablar con él. Sí, en algún momento lo pillas. Ahora ya que tengo el puente ya me puedes pasar el contacto. Claro, todo, pues sí. Y de hecho, Víctor ha escrito el guión de una película que ahora estará en Cannes, o sea, como que se van estos días también allí, o sea, que hay movimiento en la productora. Sí, vaya sitio para presentar películas. Total. Y entonces ellos como productora tenían ganas de hacer un documental, ¿no? Sentían como
pensaban que era un lugar interesante, de que se podía hacer un documental. Claro, Víctor, al ser exalumno, pues también tenía como la posibilidad de hablar con ellos, ¿no? Y que hubiera como bueno, algo que es súper importante en documental, que es poder entrar en el espacio y que te den acceso a ello. Y claro, entonces ellos fueron a hablar con el instituto y claro, el instituto enseguida le gustó mucho la idea y quisieron hacer el documental y claro, abrieron las puertas, que esto es lo que decíamos, lo más importante, poder acceder a un espacio. Y, ¿En espacio privado? En espacio privado, claro. Y entonces ellos me llamaron y me dijeron, mira Nina, que queremos hacer este documental y nos gustaría que lo hicieras tú. Y claro, fue como, guau, qué guay, ¿no? Pero antes de esto, ¿por qué te conocían? Porque hicimos otro documental juntos. Vale. Hicimos aquí se dan los premios que se llaman Premios Nacionales de Cultura de Cataluña, que los da el Conca. Y cada año se hace un documental a las personas premiadas. Vale. Y este documental lo hicimos juntos ya, Vale. ¿no? Como ellos como productora y yo como directora. Vale. Y ahí nos conocimos y nos caímos muy bien y nos entendimos mucho a la hora de trabajar. Y fue después cuando decidimos, bueno, ellos me llamaron y me dijeron, venga, estamos a punto de empezar con este proyecto, ¿qué te parecería sumarte? Y fue como, venga, qué guay. ¿Y ese documental cómo entrasteis, Víctor y tú, a ese de los premios nacionales de cultura? Esto es una convocatoria pública. Vale. Ellos como productora se presentaron y les escogieron. Y yo como directora les hice como la propuesta más de dirección, ¿no? De la pieza. Y esa fue la primera vez que trabajamos juntos en este documental. O sea, era un pitching, ¿no? Sí, a ver, no tuvimos que hacer pitching porque era una presentación escrita, todo lo que teníamos que presentar, pero sí, allí teníamos que presentar pues una propuesta, ¿no? De cómo nos imaginábamos que iba a ser ese documental. Y al final yo creo que nos quedó una propuesta muy chula y sí, nos seleccionaron. Me acuerdo aún de la llamada de Marc, ¿no? De la productora, llamándome y diciéndome, bueno, Nina, que nos han seleccionado. Y fue como, bueno, pues venga, vamos a trabajar juntos. Para eso era. Claro. No, estuvo muy bien y yo creo que quedó muy bien el documental, se llamaba Solstici. Y nada, y después ya vino la segunda llamada un tiempo después, ¿no? Para hacer el documental de Grup Natural. Y entonces, desde que me llamaron, pues hicimos primero una primera fase de investigación, ¿no? Que esta fase consistió en ir durante unas semanas al instituto a observar, ¿no? También, claro, al final es un instituto que tiene unas formas de trabajar muy específicas, de las que yo no conocía nada, ¿no? Entonces yo necesitaba un tiempo, ¿no? De adentrarme y ver cómo funcionaba, cómo era el funcionamiento interno de ese espacio, ¿no? Como para poner algún ejemplo, ¿no? En ese instituto los horarios cambian todos los días. Los alumnos trabajan en un formato que se llama grupos naturales, ¿no? Que es el nombre del documental, y que El nombre tiene su cosa. Tiene como gracia. Grup Natural, sí. Y esto bueno, pues... En realidad es que es un grupo natural. Sí. Se genera de una forma muy natural. ¿Sí? Claro. Para ver qué pasa. Sí. Y por esto ellos trabajan, o sea, cada alumna tiene su grupo clase, pero dentro del grupo clase hay unos subgrupos que les llaman grup naturals. Y estos grup naturals son grupos de unas 8 personas que los alumnos escogen ellos mismos. Y trabajan durante todo el año con este grupo y a final de curso tienen que decidir si van a seguir trabajando el mismo grupo o van a separarse y escoger otras personas con las que quieren trabajar, convivir, etcétera. Con lo que supone el hecho, ¿no? de tomar este tipo de decisiones. Entonces, claro, yo tuve que entender esto, ¿no? El funcionamiento de los grupos naturales. También había una cosa que les llaman las técnicas, ¿no? Que es que los alumnos se involucran en tareas de la escuela, como por ejemplo coger el teléfono en recepción, pasar la escoba, barrer en los pasillos, cortar la lechuga y las patatas en la cocina, ¿no? Como involucrarse en tareas que forman parte de la convivencia del espacio, ¿no? De cómo conocer el espacio. Bueno, entonces yo cuando pude conocer como todas estas variedades, ¿no? De lo que significa la educación en Sunion, ahí entonces empezamos un proceso de casting, ¿no? Porque nosotros lo que queríamos hacer era un documental que fuera desde el punto de vista de los alumnos y que siguiera un grupo de 3 generaciones diferentes. Nos interesaba inicio de curso, primero de la ESO, tercero de la ESO, entre medio, ¿no? Y segundo de bachillerato, ¿no? Cuando acabas esa etapa escolar. Claro,
nosotros nos parecía que al final eran los como... intermedios no interesan. Bueno, el tercero de la ESO, ¿no? Era... Es un Sí, intermedio. para nosotros era interesante como tener Sí. que al final tercero de la ESO estamos hablando de 14, 15 años, pero que también es una edad compleja, ¿no? Porque es ese momento como que estás desarrollando tu adultez, Sí. ¿no? Estás desarrollando una personalidad fuerte, la que quieres defender, ¿no? La que defender, que quieres como dar tu voz en ese momento. A mí me parece una edad súper interesante, pero también muy conflictiva Sí. a la vez. Bueno, entonces decidimos que haríamos el reto a partir de esas 3 generaciones y entonces empezamos el casting, que el casting consistió en que nosotros íbamos a las clases y preguntábamos ¿quién quiere formar parte de este documental? Que nos gustaría que fueran grupos de amigos o grupos naturales que quisieran participar todos juntos, ¿no? Y entonces estuvimos unos cuantos días como conociendo alumnos que les interesaría participar, tal. Y aquí es donde hicimos como una selección de unos cuantos alumnos a los que les pusimos que los seguiríamos durante todo el curso siguiente, ¿no? Esto, si empezábamos a rodar en septiembre, pues tenemos que imaginar que lo que fue mayo, junio estuvimos en todo este proceso de selección. Escogimos a quien seguiríamos de tercero y segundo de bachillerato y nos faltaba primero de la ESO, porque aún no sabíamos quiénes serían, porque llegaban nuevos. Y el proceso de selección de primero de la ESO ya fue en septiembre. Cuando empezamos el rodaje en septiembre, empezamos a conocer qué alumnos empezaban el curso y allí fuimos como seleccionando a los que pensábamos que podríamos seguir. Este fue un poco el proceso de inicio del rodaje de la película. A mí lo que me gusta de la película son tres patas. Permíteme el símil. Claro. Es que nunca se salga del instituto. Sí. Esto para mí es fundamental. Luego, que la cámara está a la altura de ellos. La cámara va variando porque unos son más bajitos y más altos. Y tercero, que la cámara está súper cerca de ellos. Entonces, ahora voy a leer el nombre de tu directora de foto. Sí. Que supongo que la conoces. Y tal. Nuria Gascón. Nuria Gascón. Entonces, ¿cómo trabajáis esto? Porque, claro, estáis en el espacio y habéis escogido a vuestros personajes. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? La forma, porque esto es complicado. Sí, esto es complicado. A ver, esto fueron reuniones... Hay un momento que están fuera en la calle, pero creo que están dentro del instituto, sí. unas escaleras... Sí, bueno, dentro del instituto. Esto es justo la entrada del instituto. Muy pocos, y hay otro que, pero de lejos, ¿no? Sí. O sea, sí, como hablando de las 3 patas, ¿no? que proponías, o sea, la decisión de que fuera todo dentro del instituto nos gustaba por eso, ¿no? Por decir, vamos a ser muy concretos. Esto es la vida que pasa dentro del instituto, ¿no? Es verdad que en algún momento probamos de rodar una escena fuera, sí que hay, por ejemplo, esta que dices que hay unas escaleras, que están... Pero están hablando del instituto. Están hablando del instituto. De lo que van a hacer. Y es justo unas escaleras que está como en un parque que está al lado, ¿no? Y esta relación nos parecía interesante. Parece instituto también. Claro, pero al final es esto, como que la relación es todo el rato hablando, ¿no? De lo que pasa dentro de las aulas, ¿no? Entonces había esto, había también cuando hicimos las primeras reuniones con Nuria, ¿no? Nuria Gascón, la directora de foto, como las dos teníamos claro, decir, vale, como es desde el punto de vista de los alumnos, vamos a ponernos a su altura, vamos a intentar estar cerca, ¿no? Vamos a intentar conseguir esa intimidad, pero también esas escenas como únicas, ¿no? Donde la cámara pueda estar en situaciones que normalmente no puede acceder, ¿no? Para conseguir esa intimidad, para conseguir todo esto. Y sí, con Nuria hasta ese momento no habíamos trabajado aún juntas, entonces, pero enseguida nos entendimos, ¿no? Fue como, vale, tenemos que estar a esta altura, tenemos que movernos poco a poco, tenemos que tener la posibilidad de cambiar rápido, porque es que, claro, al final una escuela tiene un funcionamiento interno que tú puedes alterar, pero no del todo, ¿no? Porque tiene unos horarios, es una maquinaria que está funcionando con mucha gente, ¿no? Alrededor. Entonces, nosotros teníamos que conseguir lo que queríamos era ser un equipo pequeño. Al final, quien estábamos rodando éramos 3. Nora Haddad, que es sonido directo, Nuria Gascón a la foto, y yo, estábamos las 3 dentro de las aulas y había alguien de producción, ¿no? Siempre que nos acompañaba, pero no entraba en el set de rodaje. Porque, claro, al final el objetivo de todo esto era desaparecer, ¿no? Que nosotros pudiéramos estar cerca y conseguir que las personas que estaban delante se sintieran cómodas y poco a poco pues se fueran soltando y eso, intentar captar la realidad lo más fidedigna posible, ¿no? A lo que pensamos que puede pasar en uno de estos espacios como un instituto. Sí, como aquello que decía Weissman, ¿no? Tú ves una realidad y después tienes que contar tu
tu verdad. Claro. En el instituto hay una realidad. Claro, y tienes que encontrar la manera de... Encontrar tu peli. Sí. Lo que quieres contar. Sí. De hecho, a mí me gustan mucho los momentos que están profe-alumno y profes solos y después profes-alumnos, que la cámara está como observando desde un matojo. Casi, sí. ¿sabes? Total. Esto a mí me gusta, es como bueno, que te encuentras eso y empiezas a mirar, ¿no? Ahí interesado, que están hablando y tal, ¿no? Claro. Yo creo que es como encontrar estrategias, ¿no? Que te sirvan como por dos lados. Una muy importante es que las personas que están delante se sientan cómodas contigo, y la otra es que tú consigas, ¿no?, las imágenes que crees que pueden ser mejores para la película. ¿Y cómo se va eligiendo esto? Por ejemplo, los momentos que el profe está hablando con la chica esta, que le cuesta mucho, ¿no? Que está ahí preocupada porque no sabe si va a sacar los exámenes y tal. Que Esto, se le ve, sí, es muy chulo que dicen en la reunión de profes, dicen, hostia, se esfuerza un montón pero no llega, ¿no? Claro, o sea, y ahí se lo ves en la cara, ¿no? O sea, y entonces, ¿esto cómo dicen? Tenemos que rodar esto. ¿Hay alguna comunicación entre ellos? ¿O ellos hablan? Oye, voy a quedar con ella tal día, veniros. ¿Cómo es el proceso este? Sí, ellos nos contaron que esto lo hacen de forma natural, ¿no? Normalmente, que cuando una alumna va un poco más floja, pues siempre tiene una reunión con el profesor. Entonces nosotros hablamos con los dos y les dijimos, nos gustaría poder grabar esta situación, ¿no? Los dos estuvieron de acuerdo. Y en ese momento lo que decidimos también para conseguir un poco más de naturalidad es que la aula donde hacen la reunión es con cristal, ¿no? Y entonces lo que decidimos nosotros es estar fuera y poder grabarlo desde fuera, porque nos permitía, yo creo, tener una imagen íntima, pero a la vez dejarles cierto espacio para que ellos, ¿no?, se sintieran igual, pues más naturales, más cómodos en esa situación. Es el sonido, ¿no? El sonido sí que lo metimos dentro, ellos iban microfonados, había un micro escondido también, pero todo el equipo estábamos fuera. Y yo creo que esto fue interesante y nos permitió, pues, conseguir una escena muy bonita y que con unos puntos muy fuertes de realidad, yo creo por el hecho de estar colocados desde allí. Vale. ¿Tú estuviste en el equipo de la Bona Escola de Ventura Durar? Sí. Que Ventura es sí. de las CAR. Pues en la Nova Escola yo estaba como en un segundo equipo de rodaje, éramos como un equipo de realización y lo que hacíamos es que nosotros nos encargamos sobre todo de hacer el seguimiento de una de las escuelas que se seguía, ¿no? Y nosotros hice bastante un proceso muy parecido a Sunion y esto me fue muy bien. Sí. Un bagaje ya. Sí, sí. Yo creo que también fue uno de los motivos por los que Fractal me llamó, ¿no? Porque al final sabían que yo conocía un poco el entorno de haber rodado ya en un instituto. Y sí, eso me dio muchas herramientas, ¿no? Ya sobre todo entender esto, que un instituto tiene un ritmo propio y tú tienes que saber adaptarte, ¿no? Y esto es muy importante, como saber esto. Y esto se sabe cuando vas a un instituto, ¿no? Que por mucho que tú quieras modificar algunas cosas, también tienes que comprender que hay unos ritmos internos que tú tienes que seguir. Es curioso porque de los 3 trabajos que yo conozco tuyos, Alcaldesa, sí. la Bona Escola y Grup Natural, son mucho de cine directo. Sí. Muy Weissman. muy Meisles. Sí, toda esta gente. O sea, aparece algo y tienes que rodar porque se pasa. Sí. O sea, es curioso, ¿no? Que estas 3 películas podían entrar en una especie de trilogía de cómo se rueda el cine directo. Sí, y formas diferentes de rodarlo. Total. Es calle, alcaldesa, ¿no? Mucha gente. Luego en la Bona Escola son diferentes institutos y aquí te centras en uno, pero todo el mismo dispositivo, ¿no? Total. Sí. O sea, a mí el cine directo es algo que me interesa muchísimo, ¿no? Es un formato que me encanta. Claro, por ejemplo, en Alcaldesa yo no estuve tan involucrada en el rodaje, sino estuve más involucrada en el montaje. Sí, pero también hay que construirlo. Total, no. Es un proceso increíble y aparte es verdad que en cine directo puede pasar que a veces tengas mucho material, ¿no? Porque hay veces, que yo siempre lo digo, que en el cine directo hay una parte muy importante que es la de que las personas se acostumbren a ti. Y esto a veces es material que sabes que igual no vas a usar para nada, pero que lo importante de eso está en que las personas se acostumbren a la cámara, ¿no? Entonces, igual yo sabía que
pues esto, en Grup Natural íbamos a una clase, ¿no? No sé, de catalán, que yo sabía que la íbamos a grabar y que seguramente allí no había nada interesante, pero era como dar pasitos para que las personas a las que estaríamos grabando se acostumbraran a nosotros, ¿no? Y esto también yo creo que es una de las estrategias también del cinema directo, de hacer entender que tú vas a estar allí, ¿no? Vas a estar allí, vas a ser silencioso, vas a moverte poco a poco, ¿no? Y estas son las maneras, yo creo, de conseguir como una textura de imágenes, como es el cine directo. Y ahora una pregunta interesante cuando se hace un documental. ¿En qué momento se decide, ya tenemos todo el material y hay que empezar a montar? Porque esto, ¿cómo se sabe? Porque uno dice 10 sesiones y lo que salga, a partir de eso, pero claro, esto, ¿cómo no sabes que con esas 10 sesiones vas a tener tú una película en medio decente? Sí, a ver, yo creo que aquí hay como dos cosas importantes. Una es como entender que hay una parte de escritura en documental, ¿no? Que es súper importante, en la que es una escritura en la que tú te planteas como unas hipótesis de cosas que podrían pasar, ¿no? O las que a ti te gustaría que pasaran y que crees que le pueden dar un arco narrativo a la película. Entonces, yo creo que es muy importante tener en la cabeza esto, es ser capaz de manipular esto si tú quieres, o sea, que si de repente la realidad te da otra cosa que es más interesante de lo que tú habías planteado, ser capaz de moldear y decir, vale, pues nosotros queríamos, no, tú vas a rodaje pensando, vamos a construir este plano, vamos a aguantar aquí, no sé qué, pero de repente pasa otra cosa, decir a ello, porque eso va a ser dramáticamente interesante para la película. Yo creo que esto es un tema, y el otro súper importante es comprender el montaje como el guión final de la película. O sea, en documental es importantísimo el montaje. ¿Y por qué Marta Fournet? Porque Marta ya trabajó con Manuel Pérez, que hicieron aquella película Metamorfosis, que sí. Otra sí. versión de... Bueno, la versión más anónima de Alcaldesa. Sí. Sí, pero seguía lo mismo, total. También ha pasado por esta cámara y tal. Vale. Entonces, ¿por qué ella, Marta? ¿Tú la conocías? No nos conocíamos. ¿O es también a través de la productora? A través de la productora. ¿Qué productora? Fantástica. Es súper creativa. Sí, súper. Y... O sea, que en realidad son cineastas. Sí. Claro, ellos van haciendo cosas. Tienen un punto artístico muy fuerte, que es muy importante esto en una productora, ¿no? Que no solo se basan en ejecutar, sino también están muy inmersos en la creación, ¿no? En la importancia de lo artístico en las películas. Que medios y gestionar documentación lo puede hacer cualquiera. Ya. No, pero hay una parte creativa que yo creo que es el éxito de las buenas productoras. Y entonces ellos me propusieron a Marta. Y nos entendimos súper bien con Marta desde el minuto cero. Esto fue increíble también, porque es que, claro, es una figura compleja con la que tienes que pasar muchas horas. No, y hay que ver, o sea, las dos tenéis que ver la misma peli. Sí. Porque si no, es que tienes que coger a otra persona. Claro, y yo creo que lo interesante que planteamos para esta película es que hicimos el montaje en 2 fases. O sea, el rodaje lo planteamos en 3 fases también. Rodamos unos cuantos días en inicio de curso, unos cuantos en mitad de curso y final de curso, ¿no? Hicimos también como 3 bloques de rodaje largos. Entonces, con Marta, cuando terminamos el primer bloque de rodaje, hicimos unos cuantos días de montaje. Y esto nos permitió ver cosas que funcionaban, cosas que no. Y esto es súper importante también, ¿no? Como entender que la figura de montaje, si entra antes, también te puede permitir ojear, ver cosas, ¿no? Y esto nos dio muchas pistas de cómo seguir el rodaje después. Además, es como aquello, es muy Weissman la peli en el sentido de que todo ocurre casi en los mismos lugares, con la misma gente. Sí. Entonces tienes que darle otro rollo para que el espectador esté interesado en lo que va a ir sucediendo. Claro. Porque es como un bucle repetitivo, ¿no? Aulas, alumnos, profes, siempre son la misma gente, no cambian. Claro. Entonces, claro, no cambia el escenario. Total. Entonces, es como una especie de bucle y ahí tienes que darle otro rollo. ¿Cómo se encuentra ese otro rollo? Para enganchar a la gente, a todo lo que está sucediendo es interesante. Es que yo creo que aquí también la clave está, en específico en esta película, en las escenas aparentemente cotidianas, ¿no? Como decir, yo veo una situación, ¿no? En la que no
igual pienso, ¿esto por qué me puede interesar? Pues yo creo que al final lo interesante es porque tú ves a unos jóvenes que tienen que ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Es algo muy sencillo, pero que todos hemos pasado por ahí. Y yo creo que aquí es donde hay el proceso de identificación. Y el interés yo creo que puede surgir en esto, en que yo me veo reflejado, hay un espejo en lo que yo estoy viendo. Decir, vale, yo cuando era pequeña también me encontré en momentos de tomar decisiones en que me tenía que poner de acuerdo. Y aquí yo creo que es lo interesante, ¿no? De encontrar esos pequeños momentos que consigues atrapar al espectador porque se siente cercano a lo que está viendo, ¿no? Y aquí es donde fuimos, el momento de seleccionar qué situaciones grabaríamos, iba mucho en esta línea, ¿no? De decir, vale, ¿qué podemos encontrar, ¿no? Que de cara afuera sea interesante por esto? Porque hay un proceso de espejo, ¿no? De decir, yo me encontré con esto, o me hubiera gustado encontrarme con esto, ¿no? Y pues así un poco fue las decisiones. ¿Puedes volver a Claro. Perfecto. Una vez se tiene la peli, ¿cómo se mueve la peli? ¿Cómo llegan dos, por ejemplo? ¿Es difícil, es complicado esto? Sí, yo creo que el Luego, proceso... la distribuidora con un pack, distribución, ¿cómo Sí. llega todo esto? Porque es muy difícil. Yo creo que cuando uno tiene la peli y dice, wow, ya he llegado aquí, qué difícil. Luego es como otra montaña, escalarla otra vez, cómo presentarla, qué festival, distribución, salas, no sé. Es un proceso muy complejo. De nuevo aquí tengo que decir que todo el mérito es de la productora. Es que cuando una productora se quiere lo que hace y cree en lo que hace, va a mover cielo y tierra, ¿no? Para conseguir que eso llegue donde ellos consideran que tienen que llegar. Entonces, cuando hicimos reuniones de cuáles eran los siguientes pasos de la película, ellos ya tenían claro, ¿no? Que iban a contratar una distribuidora, ¿no? Y que iban a conseguir que la película se moviera por festivales. Y sí, uno de los objetivos que teníamos en mente era decir, a ver si se puede estrenar en el Docs Barcelona, ¿no? Porque al final es el lugar de donde ha nacido y es el festival que nos representa, ¿no? A nivel de documental. Y claro, fue súper bonito en el momento que nos dijeron que sí. Y ahora pues la película está haciendo un proceso de que estamos esperando respuesta de algunos festivales, va a seguir a hacer algún proceso de ir a algunos festivales, va a estar en salas de cine también y bueno, el proceso como natural, ¿no? de una película documental, ¿no? Festivales, luego salas y esto. ¿Y cómo fue los pases en el Docs? Pues muy bien, han sido muy guays, ha sido muy bonito, la verdad. Sí, o sea, ha sido muy interesante porque han venido los protagonistas que no lo habían visto aún entera. Claro, habían visto como un tráiler, habían visto, ¿no? Y este momento siempre es increíble, ¿no? Porque claro, tú los ves al entrar, y, bueno, ¿qué tal? No sé qué. Pero ahora piensas, bueno, es que ahora lo tienen que ver. A ver si les gusta. Porque claro, si no les gusta, ¿no? Y no, es súper guay. O sea, al final cuando acabamos, no sé, por ejemplo, Aina y Marcé, ¿no? Que son dos de las... Claro, aquí pasan dos cosas que es súper interesante. Aina y Marcé fueron las chicas que grabamos de primero de la ESO. Claro, yo las veo ahora, son más mayores, han crecido, ¿no? Como deben haber pasado miles de cosas aparte. Pero claro, el momento como que te vienen, te abrazas con ellas y te dicen, no, nos ha gustado muchísimo. Pues esto, ¿no? Te da como una sensación increíble, ¿no? Porque es decir, qué guay. O sea, si consigues que le guste al público general, pero que le guste a las protagonistas, súper bonito este momento, ¿no? También con Jana, que es otra de las protagonistas de segundo de bachillerato. Sí, la Jana, la que le cuesta... Sí, pues claro. También, no, me ha gustado muchísimo, ¿eh? Pero me dice, pero claro, ahora todo el mundo sabe las notas que saqué. Y dices, bueno, pero no. Que está constantemente en los exámenes llamando al profesor, profesora, ¿no? Pero bueno, ella se reía también a la vez, ¿no? Es como que es que al final el documental también te da de repente unas relaciones íntimas con personas que de otra manera no hubieras formado nunca. No, y esto, hay un fragmento de tu vida que está ahí. Claro. Y tú tienes mucha responsabilidad por el hecho de grabar a esas personas y ponerlas delante de una pantalla. Entonces, claro, el momento en que esas personas se sienten cómodas y bien con la película es increíble. Sí, porque también hay una actitud hasta política, ¿no? De cómo filmar y tener esa empatía, ¿no? Que yo al principio te hablaba de la falta de empatía que hay en el mundo. Es que hay mucha falta de empatía. Bueno, sí, claro, en el documental esto es básico. ¿no? Y yo creo que hay que tener más profundidad en las opiniones o simplemente callarse.
Cuando tengas una opinión más profunda, pues ya hablarás. Claro, es que, claro, en documental hay decisiones éticas muy importantes todo el rato. De qué grabo, hasta dónde, cómo me comunico con las personas que están saliendo adelante, todo el rato, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande. Estás jugando con la vida de personas que de forma muy agradecida están poniendo su cuerpo delante de la cámara, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ser consciente de eso, ¿no? Y preguntarse todo el rato si estamos haciendo bien nuestro trabajo con esto. ¿Y Nina Sule, qué tal? ¿Está contenta de su experiencia, su trabajo, de la peli que ha pasado? Sí, estoy muy contenta, la verdad, porque bueno, porque al final es esto, tú te metes dentro, ¿no? Haces un viaje increíble, te metes dentro de unas aulas, muchos días largos, ¿no? Montaje, haces un montaje, no funciona, pones otra cosa, pero luego funciona, ¿no? Todo un viaje muy largo, pero al final cuando ves el resultado en pantalla grande, ves las reacciones de las personas y sientes que ha funcionado, pues estás muy contenta. Estoy muy contenta. Yo cuando empezó la peli digo, a mí esto me suena. Yo estuve en Sunil haciendo 2 entrevistas. ¿Ah, sí? Ah, mira. Hace 4 o 5 años. Vale. 4 años por lo menos. Qué bueno. Por la tarde. Sí. Al director y a la actriz, una película pequeñita, le llaman Sucarrats. Vale, no la conozco. Sí, que uno del equipo se ve que trabajaba en Sunil. Vale. Una sala grandiosa una sala de conmesa, una aula muy grande. Sí, ya sé cuál es, ahí hacen diferentes actividades. Ah, qué guay. Y vi el patio donde el tipo está tocando el piano y tal. Y digo, pero es que es una pasada. No, el espacio es increíble. Es grandioso, Es muy grande. Y está en una zona de cantidad de urbana, ¿no? Sí, que parece que ahí no puede haber esto y de repente... Entras y es un espacio gigantesco. Sí. También el espacio ayuda a que la película respire y la película tenga una vida, ¿no? Sí, es verdad que son espacios muy agradecidos. O sea, teníamos una parte de ganada, entre comillas, ¿no? Porque había mucha luz natural. Sí. Hay mucho cristal, tío. Hay mucho cristal. Que esto a veces, ¿no? Es como arquitectura, es un instituto raro. Sí, es como raro. Los institutos tienen más cemento, ¿no? Tienen más cemento y menos aperturas, pero de repente ahí había como una caja de cristal, ¿no? Sí. Y claro, aquí siempre es divertido porque tú piensas, ¡ay, qué bien! Muchas aperturas, cuánta luz que entra, ¿no? Y luego ves pasillos, hay muchos cristales, ¿no? Y luego también ves a Nuria un poco, joder, pues que todo el rato estamos en contraluz, ¿no? Como, claro, cada uno lo ve a su manera. No, pero la verdad es que era un espacio muy agradecido de rodar, sí. Esto con lo que decías tú, espacios amplios, ¿no? De repente... No, y estas aulas que dices que te puedes poner desde fuera y filmarlo. Sí. Hay un cristal, sí. Esto es maravilloso. No lo encuentro en todos sitios. ¿No? Sí. Yo me acuerdo la primera cuando entré, era como, qué sitio, ¿no? Qué amplio es todo. Total. Sí, o sea, está muy pensado, ¿no? Para hacer, ¿no? Actividades con gente. Sí. Bueno, claro, ya en su propuesta pedagógica está muy inherente, ¿no? Esto, el tener espacios donde se pueden compartir, o sea, pueden estar muchos alumnos juntos, pueden hacer actividades colectivas, no los espejos que también permiten como no crear opacidad en los espacios, ¿no? De que todos podamos ver qué está pasando en los otros sitios, ¿no? Sí, es muy interesante como espacio. ¿Y los profes qué tal? ¿Qué te comentaron cuando la vieron la película? Bien, al primero que se quedaron también un poco abrumados, porque claro, yo lo entiendo, al final es esto que hablábamos antes, la primera vez que tú te ves en una pantalla grande, ¿no? Te puedes sentir como un poco... Impresiona al final, ¿no? Porque dices, wow. Pero no, estaban contentos, les gustó mucho y también hubo muy buenas reacciones, la verdad. Sí. Pues ahora para terminar... Bueno, yo últimamente, no sé si últimamente, o a lo mejor a mí me suena más, hay muchas películas que hablan de esto. Por ejemplo, El primer Solitud, de Simón, Quien lo impide, de Formas Trueba. Sí. La de Ventura que hemos hablado, bueno, las pelis de Weissman, que Weissman ha hablado de todo, porque sí. O sea, ¿por qué hay tanta necesidad de hablar de esto, del instituto, de la adolescencia, desde un ámbito educativo? ¿Sí? Y además, y hacerlo de esa manera, no sé, tan traspasante, ¿no? O sea, que dices, es que yo he sido eso. Claro. Y a lo mejor me hubiera gustado, porque me ha cambiado mucho esto, ¿no? Antes no era así.
Sí, yo creo que al final la educación está en el día a día, ¿no? Es algo, son conversaciones que necesitamos tener constantemente para repensarnos, ¿no? Para repensar cómo queremos que se eduquen a los adolescentes hoy, ¿no? Y entonces entiendo que por esto, ¿no? Se están haciendo, muchos tenemos impulsos igual de hacer películas que hablen de esto, ¿no? Y al final... Y también entender esto, que la adolescencia también es un momento complejo, ¿no? Y creo que es interesante que se pueda hablar de ese momento, ¿no? Que haya algunos altavoces a esas vivencias. Vale, pues ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. A ver, una película que he visto hace poco que me haya encantado. Sí, puede ser ficción, documental, series clásicas de hace 100 años, 120, porque más, ¿no? Antes. ¿Qué vi hace poco? A ver... O primero empieza recomendándome una obra de teatro que tenga que ver, que esté ahora en Barcelona. Que esté ahora en Barcelona. Sí, esto es un poco más complejo. A mí me gusta mucho el teatro. O algo que quieras ver tú, que van a poner en Barcelona o que estén poniendo en Barcelona y dices, a mí esta me apetece mucho porque vi una obra antes de la misma autora, misma directora o lo que fuese. ¿Puedo buscar el título? Es que no me acuerdo. Sí, lo busco un momento. Porque así lo... He estado todo el rato buscando nombres, ¿eh? Durante sí, claro. Porque, no se me ve, ¿sabes? Es lo típico que dices, mierda, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. No te acuerdes. Claro. Nuestra capacidad es muy... Mira, por teatro voy a empezar. Vale. Espera, estoy abriendo el nombre. Sí. Mira, en teatro voy a empezar por una obra que van a hacer en el Teatro Maldá, sí, que se llama Hi, I'm Steven. No la he visto, de la compañía Las Piñas. Pero bueno, me interesa su trabajo porque ellos, por lo que he leído, ¿no? Van a hacer como un retrato que también está en la fábula y hablando del barrio gothic, ¿no? Que tiene como esta vinculación documental y este tipo de piezas me interesa verlas, ¿no? De teatro, bueno, puede ser interesante esto. Y de cine, espera, déjame un momento buscar también. Tengo mis listas en Filmin, claro. Todos hacemos, ¿no? Sí. Ese momento como de... Y luego los consultamos poco. Sí, total. Es como una droga, hacer listas que luego no miras. Que luego no miras. Pues también a mí me gusta... Una obra de teatro o algo que sí, de la Laia Marul, que hace listas todo el rato. Esta no la he visto. Yo no la vi esta, pero sabía que la hacía Laia Marul de hacer listas. Vale. Y luego no consultas. Mira. Sí, o todos esos viajes que nunca vas a hacer. O todas esas personas con las que nunca vas a hablar. También me gusta mucho la parte del historial, ¿no? Como es que el lugar donde tú puedes ver las películas que has visto últimamente. A ver, déjame ver. Mira, bueno, de las últimas que he visto que me gustó mucho es Mamífera, que no la había podido ver en los cines y tal, la vi en Filmin y me parecía un retrato muy bonito, ¿no? De este momento de las amistades, de lo que significa ser madre. Igual por generación me toca, ¿no? Este universo y entonces me pareció una película... Sí, Liliana ha estado aquí varias veces. ¿Sí? Sí, pues mira. Fue una de las primeras que entrevisté. Qué guay. Y la invitamos al Cineclub. Qué guay. Sí. Pues mira, un saludo para Liliana también. Sí, Liliana es muy maja. Qué guay. Pues además, esto. Mamífera. Siempre se decía mamífera. Es curioso, ¿eh? Ya. El lenguaje. Sí. Cómo vives sin darte cuenta de las cosas que no deberías hacer, ¿no? Sí, total. No sé. Es como... Pues mira, un placer hablar contigo. Un placer a ti. Gracias. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película, ojalá. O obra de teatro. Obra de teatro, sí. ¿En qué estás ahora? Pues mira, ahora estoy en un... Es que claro, estos días me ha coincidido una locura. Sí, porque Ana me dijo que estabas en el Teatro Nacional. Sí, es que me ha coincidido... Estuve de recepcionista en el Teatro Nacional. ¿Sí? ¡Qué bueno! Pues mira... Por ahí pasaban todos claro. Pues me ha coincidido que se ha estrenado el docu de Grup Natural y estoy con una obra de teatro en el Nacional también. Entonces... ¿Qué obra es? Se llama Yaya y es una obra de teatro documental en la que hicimos entrevistas a abuelas nacidas entre los años 20 y 40 y a partir de sus testimonios
construimos como la vida que pudieron vivir, ¿no? Y para mí lo interesante del espectáculo es que es un espectáculo inmersivo, que usamos audiovisual en directo, ¿no? Y en la que revivimos esos recuerdos que ellas nos cuentan de su época. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Y ahora estamos preparando una siguiente obra de teatro que se va a llamar Juven y que parte de testimonios de jóvenes de entre 15 y 18 años, ¿no? Sigo con la línea de la adolescencia, pero esta vez hablamos con los jóvenes de cómo se imaginan el futuro, ¿no? De cómo ellos imaginan qué posibilidades, de cómo podría ser su futuro, pero lo que para mí es interesante es que en la escena quien va a encarnar los cuerpos de los jóvenes van a ser intérpretes de 70 años. Y aquí hay como un espejo generacional de dos generaciones que se encuentran, ¿no? En esos deseos de futuro. Bueno, pues en eso estoy trabajando ahora. Pues un placer. Un placer. Siga el trabajo y la alegría. Muchas gracias. Y hasta la próxima película. Hasta la próxima película.